Seguimos revisando información a través de la pantalla de CNN Chile. Les contamos ahora que un cometa con un núcleo 50 veces más grande de lo normal y de 500 billones de toneladas ha sido detectado como el más grande jamás visto por la NASA y se dirige cerca de la Tierra. Para conversar precisamente sobre este tema y qué tan cerca va a pasar de nosotros, es que tomamos contacto con César Fuentes. Él es astrónomo de la Universidad de Chile. César, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar hablando de esto contigo. César, esa frase que recién mencionábamos quizás genere algún tipo de preocupación y es lo primero que queremos verificar contigo. ¿Qué tan cerca se dirige de la Tierra, y qué tan riesgoso puede ser para nosotros este hallazgo? Es cero riesgoso. Esto de que sea cerca es un término relativo con respecto al lugar donde vive la mayor parte de su tiempo este cometa. Es extremadamente cerca de la Tierra, pero para nuestras escalas es muy lejos. El perihelio, el punto más cercano al Sol, va a ser del orden de 11 unidades astronómicas, es como más lejos que Júpiter y Saturno. Fue descubierto cuando iba acercándose casi cerca de Neptuno y cuando esté en el perihelio ya el 2031 va a estar lo más cerca de la Tierra, con suerte a 10 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, muy muy lejos. La gracia es que es muy muy grande, mucho más grande que otros cometas que conocemos. Y eso tiene que ver también por el tema del núcleo, ¿no? Para poder entender un poco cómo funciona la comparación y la categorización también en estos cometas, cómo ahí pueden determinar, también los científicos este tipo de hallazgos, porque entiendo que en el caso de este cometa se había visto por primera vez hace 10 años atrás, pero ahora recién se pudo confirmar este hallazgo, ¿no? Sí, una de las cosas más difíciles en astronomía planetaria es saber cuál es el núcleo de un cometa. Los cometas brillan porque tienen estas salidas de gas, esta actividad cometaria que es polvo y cosas que salen como cuando ebulle una tetera, poco menos. Al acercarse al Sol empieza a hervir el interior y sale por alguna parte. Empiezan a rotar, hacen cosas bien interesantes. Pero saber lo que hace el núcleo, la roca misma, es muy, muy complicado porque está contaminado por toda esta luz que refleja el Sol, que brilla por sí misma. Y ese es el trabajo que se ha logrado hacer ahora y que permite determinar con mucha mayor precisión cuál es el tamaño de este objeto, que se sabía que debía ser muy grande porque es muy brillante para los cometas típicos. Y entonces, si bien es muy muy grande y es muy difícil saber el tamaño, comparado con otros objetos en el sistema solar parece no ser tan grande, pero para ser cometa sí es gigantesco. Tiene que ver en el fondo con que los cometas uno los ve desde mucho más lejos por esta actividad cometaria cuando son muy pequeños. Entonces un cometa con un núcleo de unos pocos kilómetros es algo que puede hacer un efecto bien impresionante y llamarnos a toda la atención y generar fotos fantásticas. Este que pasa mucho más lejos y que es mucho más grande, va a ser difícil verlo a ojos desnudos como los cometas a los que uno puede estar acostumbrado, pero sí intrínsecamente es muchísimo más grande. Ahora entiendo que la primera vez que se vio, de hecho este en particular fue acá, ¿no? En nuestro país, en el observatorio del Cerro Tololo. Sí, uno de los descubrimientos de esta cámara precursora de esto que va a partir este año, quizás, que es el Vera Rubin Telescope, el LSST ahí frente al Tololo, y una de las cámaras como precursoras de esto es esta DECAM, que ya está viejita, pero que ha hecho un tremendo trabajo en mirar pedazos grandes del cielo, buscando cosas que cambien, entre ellas cometas, objetos transneptunianos, etcétera, y así es como se descubrió este objeto, que tiene características similares a un centauro, a objetos que están a la distancia de Neptuno, pero que era mucho más brillante, correspondía a este cometa y la gracia principal es que estos cometas de la nube de Oort, que están mucho más lejos, son bastante invisibles. Son objetos que fueron desparramados por el movimiento de los planetas hace mucho tiempo, cuando se estaba formando el sistema solar, y a diferencia de todas las otras objetos que orbitan el sistema solar en un plano,
parecido al disco del cual se formaron todas estas cosas, están prácticamente en una bola, están radialmente, entonces es como una esfera que rodea la Tierra, de la cual es bastante fácil ser perturbado y sacado de la órbita con respecto al Sol, perdón, y donde uno podría esperar que hubiera esta como nube, haciendo un símil con física, como nube de electrones, esta nube de objetos que pudieran salir enviados a otros lugares del sistema, de la galaxia, y que nosotros hemos visto de otros sistemas solares que nos han visitado como estos objetos interestelares. Entonces estos cometas de la nube de Oort son relativamente similares a estos otros en el sentido que están ahí bien cerca de ser perturbados lo suficiente para salir de la órbita del Sol y pasar a quizás colonizar, visitar otras estrellas, así como nos han visitado a nosotros otros de estos objetos interestelares. César, por último, después de este hallazgo, ¿es posible encontrar otros cometas más grandes en el corto plazo o en el largo plazo incluso? Lo más interesante de este tipo de cometas tan grandes es que sabemos que por cada uno grande hay muchísimos tantos más chicos y tantísimos más, aún más pequeños. Hay una ley de distribución de tamaños que es bien parada en el sentido de que por cada uno grande hay tantos más chicos. Entonces, el hecho de poder ver a este grande, que es poco probable, de hecho, casi todos los que conocemos son mucho más pequeños, permite, no sé, calibrar un poco la cantidad de estos objetos que pueden estar dando vuelta y la cantidad de masa que hay en la nube de Oort. Así que sigue siendo un descubrimiento bien impresionante el poder tener este tamaño, bastante difícil, y permite saber dónde está toda esta masa de la cual desapareció, de la cual solo quedaron los planetas y algunos asteroides que son lo que vemos en el sistema solar, lo cual sigue siendo una pregunta abierta dentro de la formación planetaria. ¿Qué pasó con la masa del sistema solar? ¿Dónde están todos esos objetos que sabemos que se formaron y que ya no están? César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile para permitirnos también aclarar la relevancia de este descubrimiento muy importante, por cierto, para la ciencia y para todos nosotros en general. Muchas gracias. Pero, que tengas buenas pero tardes. No peligroso. Muchas gracias. Exactamente, como tú dices, lo aclaramos inmediatamente, no peligroso.